no solamente sirve para entender las cosas, sirve sobre todo para manejarte en la vida, para saber, por ejemplo, construir una conversación. Yo no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que entender cuando ve algo, ¿no? O sea, yo creo que para disfrutar de un cuadro de Picasso no hay que ir a clase. O sea, las cosas se sienten, ¿no? Y te interesan, y esto me interesa y esto no me interesa. Lo que pasa es que descubres con el tiempo que gracias a una serie de cosas que has leído o gracias a una serie de películas que has visto, entiendes de una manera determinada una cosa o la entiendes de otra. Entonces a mí lo que me preocupa es que perdamos no solamente la capacidad de entender las cosas mejor, sino que perdamos la capacidad de saber que existe. Impresionante, ¿no? Impresionante escuchar a alguien que no es, que uno no lo tiene, como haciendo filosofía, aunque cuando uno escuchaba algunos reportajes de Alex de la Iglesia sabía que, bueno, este tipo estaba, o era muy culto, o tenía una manera de enhebrar conceptos que lo colocaban como en otro lado, ¿no? ¿Vieron los clichés? No, clichés está mal, los tips, los yaitecitos que tenemos los que hacemos filosofías, como por ejemplo el uso del adjetivo determinada. Ese es como muy de la filosofía, y Alex de la Iglesia lo usa así sin parar, ¿no? Pero vieron que puso más el acento como en una crítica, si quieren, a las formas racionales de la filosofía, que son las formas canónicas. O sea, ante la pregunta ¿para qué sirve la filosofía?, uno busca en realidad en los clásicos de la historia de la filosofía las respuestas típicas o tradicionales. Y en ese sentido la filosofía siempre tiene que ver con el uso de la argumentación, con el uso de la racionalidad. O sea, la filosofía es una forma de pensar, pero esa forma de pensar ha sido como asociada a lo largo de la historia de la filosofía a las formas, si quieren, más lógicas, ¿no? Deductivas, matematizantes de nuestro pensamiento. Parece importante hacer esa diferencia, que cuando se hace filosofía se piensa de una manera diferente a las formas del pensamiento cotidiano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si esa forma diferente es una forma únicamente lógica, en algún punto termina encontrándose con aquello de lo que se supone que se diferencia, porque esa lógica y esa argumentación la usamos todo el tiempo, y la usamos todo el tiempo incluso en la vida cotidiana. Por eso lo interesante de la filosofía es que en realidad llega un momento en que ese pensamiento va tan a lo profundo, no porque sea lo profundo mejor, sino porque va como descubriendo, o sea, sacándole coberturas cada vez más a las cosas que se nos presentan en lo cotidiano como inamovibles, como naturales, y lo que va haciendo al revés de la lógica es provocar una especie de locura, una especie de irracionalidad general, donde todo lo que hasta ese momento parecía encajar de modo exacto junto al resto de las otras situaciones, empieza de algún modo a perder sentido. ¿Para qué sirve la filosofía? Para perdernos, entonces. O sea, para animarnos a desconectar. Entendiendo que conectar supone todo un ejercicio lógico, calculatorio, que garantiza el buen funcionamiento de las cosas. O sea, si en la vida cotidiana todo funciona como se debe, la filosofía pone el freno y genera entonces una especie de terror del pensamiento que se encuentra repentinamente con que todo lo que tenía sentido empieza a disolverse. La filosofía nos arroja en el sinsentido del cual venimos y frente al cual el ser humano no ha hecho otra cosa que tratar de encontrarle una solución. Porque esa es la gran paradoja circular que se vive con la filosofía, que frente al sinsentido originario, el ser humano no hace otra cosa que farmacológicamente tratar de anestesiar esa conciencia de la nada que atraviesa toda nuestra existencia, y una vez que logramos alcanzar esa tranquilidad, viene la filosofía tal como nosotros la entendemos, ¿no? Y digo esto porque hay otras formas ideológicas de hacer filosofía, yo qué sé, Santo Tomás de Aquino,
va por otro lado. Digo, hay otras formas de la filosofía, incluso autores que nosotros mismos podemos, digo, hay interpretaciones de Nietzsche que lo leen muy distintos a nosotros. Pero digo, desde dentro de nuestra concepción viene la filosofía con la intención provocativa de desarmar lo estable. ¿Para qué? Para devolvernos en la angustia del sinsentido del que provenimos, y aunque les parezca extraño, liberarnos. Liberarnos, uno podría decir, porque nos devuelve a nuestra percepción originaria. Puede ser, a nuestra condición originaria. Puede ser, sería eso una especie como de vocación por lo auténtico. Pero la idea de autenticidad nos hace ruido también, porque supone una zona más genuina, y lo genuino suena gen, ¿no? Suena algo como natural. Y lo natural acá está absolutamente resquebrajado. Yo creo que la pelea es contra la cotidianeidad, porque la cotidianeidad no es más que el sistema o conjunto de situaciones que lo que hacen es tratar de apaciguar el sinsentido azaroso y vertiginoso de lo que somos, pero con el objetivo, y acá viene, me parece, la diferencia, de someter, de sujetar, de posicionar un interés por sobre el resto. Digo, en definitiva, la farmacología de la cultura no es en el fondo más que otra forma industrializada de desarrollo empresarial. Y cuando digo empresa no hablo de una empresa en particular. Hablo de esas formas, digamos, de acumulación que aprovechan cualquier situación con un objetivo propio. Y en nombre de una universal salvación de lo humano, lo único que hacen es salvarse a sí mismos, ¿no? Entonces hay algo en la filosofía cuando cuestiona y propone el retorno de la angustia frente a esa tranquilidad casi neutra o fría de lo cotidiano, profundamente político. La angustia es política. Tiene un componente fuertemente político porque nos arroja a la contingencia, y la contingencia siempre es liberadora. Bueno, tenemos a alguien en línea, ¿no?, que se va a animar a contestar la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Sí, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria habla. Victoria, ¿cómo estás? Sí, bien, muy bien. Bueno, estabas escuchando el programa. Sí, claro que sí. Qué lindo. Escúchame, ¿y tenés una posible respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Sí, tengo una posible respuesta que la pensé recién cuando le preguntaste vos. No la googleaste como no, para nada, Furcade. Tampoco tenía una teoría de por qué, para qué sirve. Pero me puse a pensar y quizás podría ser, pensando en la filosofía como un acto puramente humano, sí, que sirve para salirse de lo humano, capaz. Quizás. Mira vos, ¿hacia dónde? Hacia el lado del ser. Del ser, que siempre es previo claro, a lo del humano, ser, ¿no? porque yo entiendo lo humano como ese ser que no puede ser puro todo el tiempo. Que no puede ser en esencia. No puede ser en esencia todo el tiempo. Claro. Las plantas, por ejemplo, sí lo son. Son todo el tiempo plantas y... No sé si se entiende lo que digo. Se entiende perfectamente, yo te entiendo perfectamente porque bueno, pienso, hago los mismos razonamientos que vos y por eso vos llamaste un martes a las 7 de la tarde un programa de filosofía. Pero claro, está claro que las plantas, que las piedras, esos amiguitos con los que convivimos permanentemente son y nada más. Nosotros tenemos la tragedia que tener que con nuestro ser realizarlo, hacer algo, ¿no? Y entonces tratar de escapar de lo humano, entendiendo lo humano, como decías vos, como si fuese sinónimo de lo que somos por naturaleza. En realidad por naturaleza no somos nada, tenemos que estar todo el tiempo, pero todo el tiempo reinventando nuestra propia naturaleza. ¿Vos lees filosofía? Más o menos, no tanto, estudio psicología en realidad. Estudia psicología, psicoanálisis.
Psicoanálisis. Sí. Psicoanálisis, escúchame. Pero sí, veo muchas cosas de filosofía, aunque no me dedico a estudiarlo. Bueno, es lo que te digo, es para mí el acto más humano que tiene el humano. Hay algunos que nos gusta más, otros no, pero si se toma la filosofía como arte, es uno de esos retornos a lo que dijiste recién, la angustia y todo eso, pero con los que se puede ser simplemente, digamos. Escúchame, ¿y te acordás cuál fue tu primera pregunta filosófica, así tipo de chica, que te hiciste una pregunta que te angustió y dijiste, o la que recuerdes, ¿no? Como de las primeras. Una pregunta muy boluda, a la que se ríe mucho Mariana Pichot siempre, es ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese nacido? Una pregunta que la entendí en el momento que la pregunté en ese tiempo, y después una amiga mía la preguntó y dije, vos sos boluda. Y no, igual te entiendo lo que estás preguntando, pero es porque estuve en tu lugar, porque ya no la entiendo más, es imposible. ¿Sabes qué pasa, muy rebuscada? ¿Sabes qué pasa, Victoria? A todos los que hacemos filosofía es más fácil colocarnos en el lugar de la pregunta boluda, para no hacernos cargo que cuando uno se pregunta qué hubiera pasado si yo no hubiese sido o no hubiese nacido, se abre en realidad toda una manera de repensar lo que realmente estamos siendo ahora. Porque pensando lo que hubiese pasado si no hubiésemos nacido, lo que nos estamos cuestionando es nuestra propia existencia. Te agradezco el llamado, participa Victoria en el sorteo, obviamente por el libro ¿Para qué sirve la filosofía? Gracias. Obvio, sí, recién tuiteé. Genial, gracias por escucharnos, A vos. Chau. Un placer. Adiós. Nos vamos a la pausa leyendo algunos tweets. Lucas Lucero nos dice, puede servir para justificar o cuestionar un orden determinado, no tiene una utilidad en sí misma. Extaramba nos dice, sirve para recuperar el asombro como niños y cuestionar nuestras leyes como adultos autónomos. Mucho filósofo hay a esta hora dando vuelta por la web. Cachirula, qué buen nombre, nos dice, no sirve para nada, pero cómo nos gusta, quiero el libro. Cachirula, ojalá que ganes vos, perdón, no voy a hacer trampa ni nada, pero me salió, digamos, por la cantidad de OOs que hay puestas en el libro. Luciano González, ¿servir la filosofía? No. ¿Qué está al servicio de algo o de alguien? Muy piola. Claudia Mucci nos dice, la filosofía sirve para ordenar los pensamientos. Aixa, qué lindo nombre español. Aixa nos dice, creo que sirve como laxante cerebral. Bueno, siempre y cuando exista cerebro, de lo contrario no sirve para nada. Escúchame, Aixa, me encantó. Ahora, el laxante cerebral significa que en el cerebro tenemos mierda, ¿no? Porque remite a eso, a que lo que hay que hacer es sacarnos todo ese excremento que nos obnubila la mirada. Elías Aguirre dice que la filosofía sirve para saber que no se sabe, en un claro alineamiento socrático. Klausan 18, para amargarse, pero con sabiduría, jajaja. Muy bien. El duende ácido nos dice, voto a Nietzsche hasta para cuidar a mi mujer. Mira, las cosas que escribió Nietzsche sobre la mujer, el duende ácido, tenés que leer esas partes. Googlea Nietzsche mujer y te vas a llevar muchas sorpresas. Igual con Nietzsche pasa lo de siempre. Vieron que Nietzsche era el pensador favorito de Lenin y de Hitler. O sea, ya está, ¿no? O sea, en el medio está el mundo, imagínense. O sea, da para todo. Y esto es lo interesante. Bueno, nos escribe Mary Shelley, o sea, la autora de Frankenstein, que se ve que está viva, ¿no? 150 años después, y nos dice, la filosofía sirve para pasar el rato, ese otoño que nos llevamos, y yo lo hago junto a mi hija. Sí, vamos a discutir en otro programa, Mary Shelley, si tu hija es tu hija y por qué usas el posesivo, mi hija, pero me encanta que pases el rato con ella. Lo deconstruimos otro día. Último mensaje, Javi San Francisco dice, la filosofía es lo que te permite poder soportar que Vicky Zipolitakis venda más caro su libro que el tuyo. Te digo algo, no sabes cuánto cuesta mi libro, Javi, no sabes. Pausa.